Hola, vi un titular en El Espectador que decía: atajen a Vicky Dávila o lo lamentarán. Y me puse a pensar, ¿por qué les molesta que una periodista se preocupe por el futuro de Colombia? ¿Por qué se perturban porque no soy indiferente en un momento crucial y único para el país? Momento definitivo. La democracia y la libertad están en riesgo y no podemos ser indiferentes. Este es un momento que exige grandeza, unión, claridad mental. Hay que resistir y tratar de aminorar el daño que ha generado Petro en 2 años de gobierno y el daño que puede hacer en el tiempo que le queda en la Casa de Nariño. Pero todos debemos ser conscientes de lo que significan las elecciones en 2026. Si Petro se queda o si deja a su candidata o a su candidato, el país estará perdido. Así que tenemos que ser realistas y actuar para que ese proyecto político destructor del petrismo no gobierne más allá del 7 de agosto de 2026. Muchos sienten miedo y eso es normal, pero hay que sobreponerse. Necesitamos que los empresarios vuelvan a trabajar sin temores, sin amenazas, sin presiones, que puedan generar cada vez más y mejor empleo, que hagan su trabajo como lo saben hacer, no más persecución. Ellos, los empresarios, eso sí, cada vez más tendrán que ser más empáticos y sin necesidad de tener la pistola de un gobierno en la cabeza, deben cumplir con su labor de ayudar a los más necesitados. Es que es su deber moral social con un país que les ha dado absolutamente todo. Por pensar así, me tienen que atajar, como dice El Espectador, o por pensar que es necesario que Colombia recupere la seguridad, entendiendo que hay que reconstruir la capacidad de la fuerza pública. La ley y la Constitución son el camino. La debilidad es la peor forma de enfrentar el crimen en un país en donde los grupos criminales cada vez tienen más control territorial, son más ricos y más letales, en últimas, más y más poderosos. Eso sí, hay hechos como los falsos positivos que son aterradores e inaceptables. Aquí debe haber unas fuerzas armadas legítimas y efectivas, pero jamás, y esto lo resalto, jamás brutales. El límite natural es el respeto a los derechos humanos, es que eso no se puede negociar. Ciertamente hoy sigo convencida de que ni Uribe ni Santos ordenaron los falsos positivos. Eso es delirante. Por lo demás, que los culpables paguen, que vayan ante la justicia, como tiene que ser. Me quieren atajar, como dice El Espectador, porque pienso que a los pobres, a los afros, a los indígenas, a las mujeres, a los jóvenes, a los más desvalidos, ¿no los pueden seguir usando más para las elecciones? No, hay que cumplirles, hay que ayudarlos. El 7 de agosto tiene que llegar un gobierno humanitario, ya no más manipulación de los necesitados. Oportunidades para todos, no más esclavitud a través de subsidios que solo tienen fines políticos como lo hace el gobierno Petro, pero que en el fondo solo buscan fortalecer el proyecto político destructor del petrismo. Educación, trabajo, que la gente vuelva a soñar, que pueda lograr con su esfuerzo cumplir esos sueños. Pero seamos realistas, hagamos las matemáticas simples. Las cuentas, el PIB per cápita de Colombia es de $6.600. El de Suiza es de $92.000. Ahí está la diferencia. Somos un país pobre, pero con grandes perspectivas, con gente pujante y talentosa, capaz de sacar adelante no solo el país, su familia, sus hijos, a punta de trabajo, de esfuerzo. Me tienen que atajar, como dice El Espectador, porque creo firmemente que cualquier gobernante debería simplificar el sistema tributario colombiano y plantear una discusión que parta de un 10% de impuesto de renta individual, 10% de impuesto al consumo, 10% de impuesto corporativo. Aquí hay que explorar más petróleo. Aquí el PIB debe crecer al 6%, no a ese mediocre 1%, como en el gobierno Petro, así como está sucediendo ahora. Si seguimos así, no tenemos futuro. Me quieren atajar, como dice El Espectador,
porque pienso que la corrupción es el peor de los males, que por eso Colombia no avanza. No más esa alianza macabra de políticos, funcionarios y contratistas. No más esas mafias que todo se lo roban y que desangran al Estado. Hay que recuperar la moral pública y la decencia. La decencia. Hay que volver la honradez una costumbre, así como dice el gobierno de turno. No más el vivo, el que saca ventaja, el que piensa solo en su bolsillo. No más un presidente rodeado de corrupción como Petro. Por último, me tienen que atajar, como dice El Espectador, porque he alertado a los colombianos sobre el grave peligro de que nos pase lo de Venezuela o lo de Argentina antes de Milei. Los enchufados con el gobierno Petro son los más peligrosos, porque cada vez que a alguien se le arrodilla a este gobierno, ayuda a fortalecer ese proyecto político destructor del petrismo. Ya se quedaron con gran parte del sistema de salud. También con las pensiones, estamos a la espera de la Corte Constitucional. Van por los servicios públicos y cada vez someten a más colombianos vía subsidios. Nada de esto aguanta más allá del 7 de agosto de 2026. El país tiene que cambiar, pero de verdad. No atajando a quien alerta. Recuerden que Colombia es un país en donde atajar puede llegar a ser asesinar. Tenemos varios casos tristes en nuestra dolorosa historia. De esta salimos. Van a ver que sí.